Hola, hola, ahora Aparecí. sí. Apareciste. Menos mal, Mariana, porque acá la comunicadora sos vos. Y tener que sostener un vivo con el que no tiene manejo en redes. Yo me pongo nerviosa frente al espejo. Pero bueno, ya estamos acá y acá apareciste. Bueno, Bueno, qué bueno. como siempre, qué bueno, qué lindo verte y qué lindo que hayas acompañado este intercambio que se está haciendo desde la Defensoría General de la Nación con vos, que nos venís acompañando hace tantos años en todas estas iniciativas. Así que bueno, en primer lugar agradecerte por tu tiempo, por estar siempre ahí acompañando. No, y cómo negarme si yo soy la que siempre las hincho a ustedes y sobre todo a vos, como fuente para explicar o para opinar o bueno, para Sí, analizar alguna situación, así que nada, estamos sí, acá, estamos para nosotras. Y, así, sí. y me parece que es una fecha, siempre los aniversarios sirven para hacer un poco de balance. En este aniversario de 5 años de Ni Una Menos, que por primera vez nos encuentra fuera de las calles, ¿no? Sobre todo en el ámbito metropolitano, han habido algunas movilizaciones con barbijo, con distancia social, pero no de esta forma masiva. El activismo se expresó más en las redes, que a veces no tiene claro esa potencia de lo que significa además el encuentro, ¿no? Porque más allá del mostrarnos hacia afuera, el encuentro tiene que ver con nosotras, con lo que, con esa potencia que te da la experiencia de la manifestación, ¿no? Que es una celebración, que nos convoca y nos siguen convocando los femicidios, que no bajan, pero sobre todo la potencia que sabemos cuando estamos juntas. Y me parecía interesante en esto, vos que llevas tantos años y desde ese lado, en la justicia, en la defensa pública, ¿qué notas que cambió en estos 5 años? O sea, ¿qué notas que cambió en la subjetividad de quienes van a denunciar y en las respuestas de la justicia? Yo creo que el impacto que fue realmente impresionante, que fue inmediato y que fue directo, fue la visibilización, ¿no? O sea, nadie se podía hacer el tonto, la tonta, no había más cabida para esas distracciones y de llamar violencia de género lo que es violencia de género, ¿no? Eso me parece que es como un logro que ha llegado para quedarse. Entonces, desde el punto de vista de quienes se habían visto afectadas, pudieron resignificar esas experiencias desde este espacio colectivizado, esta concientización ampliada para saber que no estaban solas, que les ocurría a muchas, que el problema no era propio, que forma parte de un problema estructural, y eso lleva también a posicionarse desde otro lugar y tal vez animarse a dar un paso que tal vez con esta falta de un enfoque, de una mayor contemplación propia del lugar en el que están, era mucho más difícil. Y desde el punto de vista del sistema judicial, ha habido un cambio muy grande que no es menor, que es llamar las cosas por su nombre, ¿no? O sea, más allá de que no había cabida para crimen pasional, etcétera, digamos, los femicidios son identificados como tales. No sé, el primer observatorio de femicidios, que es el que lleva a la Casa del Encuentro, llamó a su observatorio como Maricel Zambrano. Maricel Zambrano es una joven que fue muerta a golpes por su pareja, por su expareja, y tenía rastros en todo el cuerpo. Todo su cuerpo decía que había sido asesinada a golpes, ¿no? Tenía la ropa interior rota, no la tenía puesta, tenía las marcas de los dientes en la autopsia, decían que tenía marcas en todos lados y todo el cuerpo golpeado, y la justicia dijo que fue un homicidio preterintencional. ¿Cuál fue la explicación que dio? Que el hombre sin querer la empujó y cuando ella, con el empujón, ella se cayó, se golpeó la cabeza, entonces se murió sin querer por parte de él, digamos que no hubo una intención. Estos casos ya no tienen cabida, digamos, casos de esta violencia tan brutal, no se la pueden llamar de otra forma que no sea femicidio. Digamos, si son vistos así, entonces estamos más cerca de conocer estos casos. El caso este no fue llamado ni en el expediente judicial y no fue cubierto en ningún medio. Entonces el observatorio le puso ese nombre en conmemoración y para hacer visibles todas esas violencias que eran invisibles, ¿no? Lo que nos llamaba la atención, a lo que nos estaba diciendo es, ojo, que hay otras muchas mujeres que no están en nuestros observatorios porque no llegan a los medios.
Y esta situación ya no se presta, digamos, ya es muy difícil no llamar a un femicidio, desde el punto de vista técnico-jurídico. Al principio tal vez había resistencias, pero ya no son invisibilizados. Pero todavía nos queda, ¿no?, una deuda enorme, gigante con todo lo que es prevención. Digamos, llegamos a investigar los femicidios, pero todo lo que hay antes se sigue minimizando, naturalizando, son descartados, no se advierte el peligro real en que están las mujeres, las denuncias de delitos que no tienen esa entidad son rápidamente descartados y todavía nos queda mucho para hacer. Pero sin duda la violencia más brutal que reciben las mujeres, por lo menos, es identificada como tal, es denunciada como tal. Ahora, ¿por qué crees que cuesta tanto entender y avanzar en la prevención, ¿no?, desde la justicia? Porque es cierto, como lo que vos decís, lo mismo uno podría decir en los medios, ya no se habla del crimen pasional, se habla de femicidio y cuestionamos quienes seguimos esta agenda. Bueno, los femicidios, la violencia machista salió de los márgenes en los medios y llegó a la centralidad, a las tapas, pero después cómo se trata, ¿no? Está en los noticieros, pero cómo lo tratan. Sigue habiendo una mirada espectacularizadora, amarillista, ¿no? Puesta en cómo fue el episodio, el hecho, el femicidio, más que analizar el contexto que favorece este tipo de conductas extremas, ¿no? Esta expresión extrema de la violencia machista. Y yo diría en la justicia, ¿por qué todavía cuesta, así como hacemos el análisis de qué pasa en los medios, porque sí, los cronistas de policiales tomaron estos casos, pero cómo los analizan, ¿no? ¿Cómo los tratan? ¿Y por qué pensás que todavía, con este recorrido hecho, incluso nos podemos ir para atrás con el trabajo que hizo en su momento Carmen Argibay, quien era integrante de la Suprema Corte, ya fallecida, pero que favoreció la capacitación, todavía no obligatoria, ahora con la ley Micaela es obligatoria, la capacitación en género y en violencia de género? ¿Por qué cuesta tanto llegar para la prevención? Y lo digo también en este contexto de cuarentena, donde todos los organismos internacionales, los organismos judiciales acá, el activismo, alertaban sobre la particularidad de este momento donde el aislamiento lo que hace es encerrar a las mujeres que están en situación de violencia con esta persona violenta con la que conviven, dificultándose la posibilidad de recurrir a la justicia para pedir medidas de exclusión o de no acercamiento perimetral. Entonces, ¿qué pensás que está pasando que todavía le cuesta dar ese paso a la justicia para escuchar y para implementar concretamente acciones en la prevención? Cuando se dan esos alertas, esos primeros alertas, las denuncias de amenaza, lesiones leves, ¿no? Sí, las desobediencias, no hay una orden de restricción, hay una desobediencia, y todas estas situaciones son consideradas bueno, yo voy a generalizar, por supuesto, que las respuestas son muy variadas, ¿no? Y esto también es importante, es decir, hay actuaciones que realmente son ejemplares y que permiten ver cuáles son todos los avances que se consiguieron en estos últimos años, ¿no? Desde la década de los 90, cuando los feminismos empezaron a denunciar la violencia de género, ahora hay muchos avances. Pero lo que sigue habiendo es un tratamiento muy discriminatorio por parte de operadoras del sistema de administración de justicia, y en esto, entendido en términos amplios, digamos, no solamente el juez, la jueza, digamos, son los agentes de seguridad, el personal policial, peritos, fiscal, defensores, jueces, los abogados, digamos, todos los que conforman este sistema, tienen arraigados estereotipos y prejuicios de género que están naturalizados, y los tienen arraigados, están naturalizados porque están arraigados, están naturalizados en nuestra sociedad. Es decir, quienes trabajamos en el sistema de administración de justicia no nacemos de un repollo, formamos parte y expresamos los valores, las costumbres y la idiosincrasia propia en la que estamos insertos en nuestra sociedad. Entonces, la sociedad es difícil en esta sociedad es difícil de identificar y desnaturalizar la violencia de género, y en este sentido hay cierta complicidad, ¿no? Por eso digo, cuando llega el femicidio, es fácil ver que hay situaciones de violencia. ¿Qué pasa con lo otro? Y acá nos preguntamos, ¿quién no escuchó o quién no se escandaliza cuando ve un femicidio, una violación, cuando le pasa a otros? Pero ¿quién no escuchó a alguien que ponga en duda algún caso cercano?
dice que la pasa en el trabajo, o dice, oh, la vuelve loca, es decir, la cosa, la cercanía con la expresión más chiquita muchas veces es naturalizada, y esa complicidad social es la que habilita la violencia de género, ¿no? Si hubiera un mensaje, si el ni una menos se podría instalar al 100%, no habría esa complicidad, ¿no? Y la misma complicidad existe en el sistema de administración de justicia, no solo con respecto a las manifestaciones de violencia, es decir, si los agresores pueden seguir agrediendo por este sistema de complicidad de una sociedad patriarcal, y si se les asegura la impunidad, esa impunidad, digamos, los agresores pueden seguir agrediendo porque son impunes. Y los jueces, fiscales y operadores que aplican la ley de forma discriminatoria también son impunes. Es decir, cuando se deja la impunidad de un hecho, hay una responsabilidad de los funcionarios, de los magistrados, que no atendieron como corresponde, pero esa respuesta no suele llegar. Son casos realmente excepcionales y que están respaldados por fuertes movilizaciones sociales, las que llevan a una destitución, por ejemplo, por tener conceptos manifiestamente discriminatorios o garantizar la impunidad, ¿no? Hoy todos estamos escandalizados por un fiscal que llamó desahogo sexual a una violación colectiva, a una violación en manada. Digamos, este repudio colectivo hace que tal vez pueda haber una consecuencia o no, pero en general quienes garantizan la impunidad de los agresores son a su vez impunes, con esa complicidad, con ese pacto de caballeros, hacer que no vamos a destituir a un juez o un fiscal porque tuvo este mal criterio. Entonces la conjugación de todas estas complicidades colectivas las que permiten que estos casos sigan ocurriendo y que sigan quedando impunes, y que no haya respuesta del Estado frente a quienes garantizan esa impunidad. Mira, ahora que traes el tema que es el tema como del día, ¿no? La cuestión de esta frase que utiliza el fiscal. A la farmacia. ¿Ahí volví o no? No volví. Estás con vos. Estás con vos, no con imagen. Bueno, no sé si es problema. Ahí estamos, otra vez. Ahora sí. Mira, lo que decía es que con respecto al tema del desahogo, lo que estuve averiguando yo, obviamente la frase es inapropiada para describir una situación pero en realidad no lo hace para justificarlo, ¿eh? Yo estuve leyendo la resolución, o por lo menos la explicación, hace la descripción de la conducta como que estos jóvenes la usaron a esta niña para un desahogo sexual, pero no es que la justifica, ¿eh? Yo creo que ahí hubo como, desde ya cuestiono y es repudiable esa descripción para una conducta abusiva. Pero quizás hay que aclarar que no la utilizó en términos de justificación, ¿no? Porque en realidad la víctima es la que pide el juicio abreviado, porque no quiere exponerse a un juicio oral. Y como el hecho ocurrió hace muchos años, en realidad prefiere, y esto es lo que acordó, hacerlo de esta forma, ¿no? Que haya un castigo, aunque sea en estas características. Pero bueno, eso es... Igual una cosa con eso, yo no conozco el caso, así que no voy a opinar un caso del que no conozco. El problema que tiene hablar de desahogo sexual va más allá del que sentido en el que lo haya usado, y lo que muestra es que operadores, en este caso un fiscal, carecen de un enfoque de género en su trabajo y están obligados a tenerlo. Exactamente, están obligados a tener un enfoque de género por los compromisos internacionales que asume el Estado, que tienen rango constitucional, digamos. El enfoque de género no viene a dar un trato preferente a las mujeres que intentan acceder a la justicia. Lo que tratan de hacer es neutralizar el sesgo de género que tiene el derecho. Exactamente. Sí, porque eso es lo que iba a contar, ¿no? Obviamente que lo que uno deja ver es la falta de perspectiva, este tipo de casos, lo que dejan expuestos es la falta de perspectiva de género en la justicia. Y yo por eso decía, ahora es obligatorio con la ley Micaela que todos los poderes
los integrantes, las integrantes de todos los poderes del Estado, justicia, legislativo y ejecutivo, en todos los organismos reciban esta capacitación, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿en qué medida la están recibiendo? ¿Y qué tipo de capacitación? Porque yo he visto una charla de 40 minutos o de 1 hora y media, y con esto cambiamos las cabezas, cambiamos realmente estas cabezas, o estamos de alguna forma justificando y sacándonos la foto, ley Micaela, pero en el fondo subestimamos la importancia que tiene de transformación cultural de parte del Estado la incorporación de esta perspectiva. Totalmente. Mira, la disidencia yo creo que es mucho más estructural. Por supuesto que celebro la ley Micaela y por supuesto que es necesario que todos tengan una primera aproximación. Pero el problema de fondo es que los profesionales, yo voy a hablar del derecho, que es desde mi formación, pero bueno, sabemos que es algo que se extiende, digamos, a otras profesiones, que como decía, intervienen también en lo que es el acceso a la justicia. No tenemos contenidos de género. Entonces, si hubiéramos tenido contenido de género en la formación profesional, tal vez ese fiscal que usó la frase por no repetir un concepto jurídico y no repetir términos, sabía todo lo que implicaba. Hablar de desahogo sexual es admitir que la violación es un problema de sexo, cuando en realidad desde el feminismo vinimos denunciando que no es sexo, es violencia. Desde cuál es el punto de vista conceptual en el que nos paramos, y además que remite, ¿no?, a estas ideas acerca de que es un impulso irrefrenable, como si fuera una necesidad. Es decir, no importa que viene el caso, lo que digo es que si hubiéramos tenido formación en género, se podrían medir mejor cuáles son las consecuencias de lo que se dice y de lo que no se dice, de lo que miramos y no miramos en un expediente, de qué vamos a incorporar como hechos relevantes en un proceso y qué no vamos a incorporar. Y eso tampoco lo va a dar la ley Micaela, porque lo que necesitamos es transversalizar con enfoque de género el conocimiento en general de la disciplina. Más allá de esto, por supuesto que es importante. De hecho, yo trabajo en la Comisión de Género del Ministerio Público de la Defensa. Nosotros tenemos la capacitación obligatoria desde hace más de 10 años. Empezamos con capacitación obligatoria en contenidos de género. Y lo que necesitamos es ir cada vez más a lo más hondo, digamos, para poder llegar a respuestas que sean resignificativas de las prácticas y de una relectura del derecho desde una mirada de género. Pero a tu pregunta más concreta, bueno, desde la Defensoría General, nosotros, la Defensora General, la Defensoría General puede acompañar a víctimas en demandas internacionales. Desde la Defensoría se acompañó a una mujer muy valiente que se animó a hacer el reclamo y que llevó su reclamo hasta una instancia internacional, al Comité CEDAW. El Estado reconoció la responsabilidad, lo que pidió es lo que se conoce como una solución amistosa, diciendo: yo no voy a discutir con esta mujer si le vulneraron o no el derecho. Ella decía el argumento era que habían fallado en la prevención. Ella hizo denuncias previas y el Estado no la protegió de la forma en que debería haber actuado. Y entonces el aporte diferencial cuando se va a una instancia internacional es que se incorporan obligaciones del Estado para que no vuelva a ocurrir lo mismo, que es lo que se conoce como garantía de no repetición. Y entre esas garantías, una de las cosas que pidió, que era una de los pedidos que hacía nuestra asistida, que por esto ella quiso ir a otras instancias: yo quiero hacer todo lo que sea para lograr un cambio significativo en las prácticas, en la respuesta judicial. Y una de las cosas que pedimos es que en el contenido de la capacitación obligatoria capaciten explícitamente a aquellos que intervienen en causas con competencia en asuntos de familia y con competencia penal, en cómo deben actuar y cómo deben proceder frente a casos de violencia de género para prevenir que esa violencia se mantenga y se incremente. Porque son muchas las cosas de género que hay el patriarcado, diferencia de sexo-género, los contenidos son infinitos, pero nosotros pedimos en concreto que sean capacitados acerca de cuáles son los deberes que tienen para prevenir la reiteración de los hechos de violencia. Perfecto. Esto forma parte, ¿no?, de esta solución amistosa que está firmada y de la que participó la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que decías vos, y que estaban de acuerdo con incorporar estos contenidos, por supuesto. Claro, y el punto también es qué pasa en las universidades, ¿no? Qué pasa en la formación en las facultades, antes, en quienes están hoy, porque lo que a veces se observa es que son cursos de especialización, pero que no está los contenidos de la perspectiva de género transversalizada en lo que es la currícula de
cómo se forma un abogado, una abogada, un abogade, ¿no? Y entonces me parece que ahí es como que seguimos llegando tarde, o sea, uno hace los diagnósticos, sabemos por dónde es, pero estos cambios institucionales, que son los cambios de fondo, son los que muchas veces me parece que se demoran. Y creo que también hoy estaba, hablando de este caso que tiene que ver con la violencia sexual, como vos bien decías, no es sexo, creo que ahí es la clave, lo que vos señalaste es el punto clave, ¿no? No es una relación sexual, sino que es violencia, punto. O sea, no podés ponerlo bajo el mismo paraguas. Y con respecto al tema de la violencia sexual, sabemos que muchas mamás se cansan de trajinar los tribunales para que les crean cuando denuncian el abuso sexual, ¿no? Que han sufrido, que han expresado o que sospechan que han sufrido sus hijas, sus hijos, ¿no? Sus hijes. Y ahí, ¿cómo ves? ¿Se avanzó algo en la escucha frente a estos casos o todavía está este paradigma de que, bueno, si pasó hace mucho, si se desconfía, se hacen estas pericias a quien denuncia a ver si fabula, cuando en realidad en otros delitos no son pericias que estén previstas, ¿no? Uno no le hace una denuncia a ver si fabula a quien le denuncia que le robaron el auto. Y es como otra vez la mirada sobre la víctima, revictimizándola frente a un relato de violencia sexual. ¿En esto notás algún cambio? Yo creo que es uno de los núcleos más duros y que permanecen casi intactos. Igual ahora creo que hay algún cambio en materia jurisprudencial, pero sí como veo avances, retrocesos. Yo creo que en general hubo algunas mejoras en lo que es el acceso a la justicia de mujeres, sobre todo en casos de violencia de género, con un montón de deudas pendientes que, insisto, no hay que desmerecer, pero por lo menos forma parte de la preocupación. No, a nosotros nos pasa, nosotros tenemos un patrocinio de víctimas de violencia de género y nos pasa todo el tiempo, y cuando empezamos a llamar, tal vez un juzgado penal dice, no, mirá, que nosotros atendamos a una mujer así, y un poquito se preocupan y un poco pueden llegar a ponerle un ojo más atento. En el caso de abuso sexual de niñas y niños, los estereotipos, que son estereotipos de género, se mantienen muy fuertes y todavía creo que no se han podido permear ese trato discriminatorio en estos casos. Yo creo que la situación de abusos de niñas y niños sigue siendo sumamente preocupante. Es muy grave, muy preocupante, y habría que dirigir esfuerzos mayores de los que se están dedicando hasta ahora. Nosotros, bueno, no es mi especialidad, yo trabajo temas de género, no soy especialista en temas de infancia, pero como estos procesos suelen estar permeados, como decías vos, por los estereotipos de género, ¿no? Porque ¿cuál es la primera reacción? Una madre que denuncia, y el primer estereotipo que se hace carne es que es una mujer vengativa, que seguro que se separó y quiere perjudicar a su expareja. Entonces la primera reacción es de desconfianza y hay que evaluarla a ella para ver si es creíble o no. Y al desconfiar de ella, como consecuencia directa se desconfía del relato de su hija o hijo. Y bajo una pseudoteoría que está totalmente descalificada desde el punto de vista científico, conocida como el SAP, el síndrome de alienación parental. Este síndrome fue elaborado con sustento en estereotipos de género, ¿no? Las mujeres somos mentirosas, somos negativas, somos instrumentales, denunciamos para conseguir un provecho o para perjudicar. Y estos yo creo que todavía son estereotipos que no están del todo visibilizados y que se mantienen muy fuertes. Dicho esto, el lado positivo que creo que vale la pena decir es que hay un cambio en la jurisprudencia desde hace unos años. Nosotros patrocinamos era una asistida nuestra en un proceso de violencia que luego como contás vos, denuncia la situación de abuso de la hija en algunos encuentros. O sea, no es que denuncias pueden separarse. Luego de algunos estaban separados, se mantenía el contacto, denuncia el abuso de su hija, y la hija muy pequeña lo transmite con mucha claridad, con mucha precisión, en los términos que lo podía transmitir acordes a la edad. Se hace la denuncia penal y es descartada la denuncia porque decían que la madre no era creíble. Y todo el proceso giró en torno a cuál era la conducta y el comportamiento de la madre. Se le llegó a preguntar cuáles eran las preferencias sexuales a un exnovio de ella de la adolescencia. O sea, cuando no había nacido todavía la hija que luego habría sido abusada.
le preguntaban cómo se vestía la madre de ella, es decir, qué comían, qué le daba de comer a las hijas. Fue un proceso realmente escandaloso en términos de cómo se corrió el eje. En lugar de investigar si la niña había sido abusada o no, se investigó cuál era el comportamiento de la madre y se concluyó que como la madre tenía este comportamiento, que no era el que, además, bueno, con prueba totalmente arbitraria, pero lo que decía la niña obedecía a esa conducta de la madre y no a la situación de abuso por parte del padre. Desde el programa que se lleva desde la Defensoría General a Víctimas de Delitos, se acompañó como querellante, lo hicimos en forma conjunta, género y querella, el caso llega a la Casación Federal, no quisieron abrir la cuestión con respecto a que hubo un trato discriminatorio de género por la madre, pero sí abrieron la cuestión que nosotros habíamos planteado acerca de que descartaron los testimonios de la niña en base a criterios estereotipados. Y a partir de ese caso, la casación cambia el criterio jurisprudencial. Entonces, ya no tiene valor solo lo que diga la niña o el niño en la Cámara Gesell, ¿no? Todos los que pasaron por estos procesos saben que lo que era vital para ver si el proceso avanzaba o no, era si declaró bien o declaró mal en la Cámara Gesell, como si fuera el niño, la víctima, quien pudiera estar bien o mal. Y a partir de eso, a partir de ese caso, lo que se hizo fue ampliar el margen de prueba en estos casos. Entonces, no es solamente escuchar lo que dijo o no dijo en la Cámara Gesell, sino manifestaciones en otros casos, y esto amplió lo que es el margen de prueba en estos casos, y entonces estamos mejor que antes, porque por lo menos ya no es un cinturón tan acotado para poder avanzar en estas causas de violencia. Pero perdóname, Raquel, pero este criterio que vos describís de este cinturón un poco más amplio en términos de qué pruebas se tienen en cuenta, ¿se usa en todas las investigaciones o es un criterio que se tiene algunos jueces, algunas juezas? Es un criterio que tomó la Cámara de Casación Penal Nacional, digamos, y lo han aplicado de ahí en más. Remiten a este caso y entonces los tribunales que tal vez rechazan diciendo que la prueba no es suficiente, cuando llegan a casación está bajando esta línea y dicen, bueno, el criterio de prueba es el que yo dije en este entonces y lo va engrosando, digamos, al estándar. Pero se amplió el estándar de prueba de los casos de abuso sexual infantil a partir de este caso. Es un caso que, por eso digo, marcó algún quiebre en lo que es la investigación procesal de estos casos. Amplió lo que es la posibilidad de probar estos hechos. Lamentablemente, y de forma no casual, quedó fuera con la consideración acerca de que esa prueba además había sido valorada discriminatoriamente en base en estereotipos de género. Y eso todavía es una deuda pendiente de la justicia, poder reconocer cuáles son los sesgos de género que hacen que las investigaciones penales sean discriminatorias por motivos de género, no solo cuando la mujer es la víctima del delito, también cuando la mujer es testigo, como en estos casos, es denunciante o es acusada en una causa penal. Bien, algo que hemos hablado, el año pasado se cumplieron 10 años de la ley 26485, la ley nacional, o sea que se aprobó por el Congreso para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, o sea, para prevenir la violencia en las relaciones interpersonales. Ha tenido algunas modificaciones, se incorporó en los últimos años dentro de la definición de lo que son situaciones de violencia contra las mujeres, el acoso callejero, y últimamente el año pasado violencia política, ¿no? La violencia que ocurre en el ámbito de la política. Y algo que hemos hablado es que los instrumentos que se pensaron en el marco de esta ley, la 26485, han apuntado mayoritariamente a la sanción o a la prevención o a la protección de mujeres cuando están sufriendo violencia en sus relaciones de pareja, pero que los instrumentos para proteger a las mujeres que sufren, por ejemplo, violencia obstétrica u otras formas que están definidas en la ley, han quedado como un poco más rezagadas. ¿Qué pensás que se debe hacer para que efectivamente desde el Estado se garantice la prevención, la sanción en las otras violencias que están definidas en la ley? Pues me parece vital esto que señalas vos, porque es como vos decís, ¿no? La ley tiene pretensiones de integralidad, las tiene en las definiciones, al definir las políticas públicas, porque en la medida en que ataca el problema de base, que es la discriminación, esto lleva a cambiar estos patrones,
pero a la hora de pensar las respuestas, el supuesto normativo tácito, no explicitado, es de violencia en relaciones de pareja o en el ámbito familiar. Y de hecho, al tener esta pretensión de integralidad, otra cosa que hizo fue frenar otras discusiones. Por ejemplo, en el Congreso hace años que se estaban discutiendo, con dictámenes favorables, digamos, con algunos avances legislativos, qué pasa con el acoso sexual en el ámbito laboral, educativo, sanitario, y al aparecer esta respuesta que pretende ser integral, esas discusiones dejaron de tener lugar porque supuestamente ya está resuelta en términos legislativos, pero lo que pasa es que no está resuelto cuál va a ser la vía para hacer efectivos esos derechos. Yo creo que la vía es justamente pensar respuestas específicas para las distintas formas de violencia. Del mismo modo que la trata de personas tiene respuestas, digamos, todo parte de una misma estructura de discriminación estructural que es lo que da pie a la violencia de género. Pero estas distintas formas de violencia de género tienen distintas dinámicas y necesitan respuestas acordes a las particularidades que tienen estas formas de violencia. Los delitos del trato, bueno, están contemplados en otra ley, más allá que muchas de las manifestaciones de violencia de género tienen que ver con explotación, con fines con explotación sexual o laboral, digamos, tiene un componente de género bien grande, pero hay una respuesta específica, violencia en el ámbito familiar, que es una respuesta en la 26485. Y las otras formas de violencia quedaron plasmadas en términos conceptuales, pero sin una herramienta para reaccionar ante su vulneración. ¿Qué pasa con violencia mediática? Está prevista en la ley desde el inicio. ¿Qué pasa con mensajes manifiestamente misóginos o con publicidades machistas que incitan la violencia? Ya hay cierta censura social, entonces no aparecen los mismos mensajes que aparecían tal vez hace 10 años. Pero la verdad es que la ley no da una herramienta rápida, idónea, acorde. Y cuando se aprobó la ley, por ejemplo, había respuestas para estas situaciones. ¿Qué pasa ante la violencia mediática y cuál sería la herramienta procesal, digamos, la herramienta para pedir, para exigir judicialmente el cese de esa forma de violencia, ¿no? Tenemos el derecho y la idea del acceso a la justicia es que aparece como una garantía de esos derechos. Todos tenemos derechos. Cuando los derechos son vulnerados, la forma de hacerlos efectivos es reclamando ante el órgano que tiene esa función, que es la justicia. En este caso no tenemos una herramienta acorde. Entonces lo que tenemos que hacer, los quienes trabajamos con estas formas de violencia, es pensar muy creativamente cómo aplicamos, cómo interpretamos, cómo extendemos ciertos alcances y ciertas reglas procesales, pero que no son respuestas acordes pensadas para estos problemas. Y claramente para nosotros es como decís vos, bueno, debería haber mecanismos de reacción ante la vulneración de estas formas de violencia. Y en este sentido, Raquel, ¿vos pensás que hace falta legislación para cubrir esos baches? Sí. Para ver, bueno, qué tipo de sanción o cómo reparamos o cómo hacemos cesar la violencia mediática, obstétrica o en el sexual o en el ámbito de la educación o en la calle incluso, ¿no? Digo, ¿hace falta legislación o es cuestión de, como decías vos, los instrumentos que tenemos, adecuarlos a cada una de las modalidades? Por lo menos en algunas de las formas de violencia sería muy útil tener una legislación específica. Por ejemplo, acoso, ¿no? El acoso en el ámbito laboral sería muy útil contar con una ley que explicite muy claramente cuáles son las responsabilidades de los empleadores, cuál es el camino para denunciar, cuál es la forma de preservar la fuente de trabajo de quien denuncia, de los testigos, digamos. En este tipo de situaciones una reforma legal sería muy útil y no es casualidad que se hayan incrementado a raíz de la 26485 y bueno, de toda la concientización, las denuncias de violencia familiar, porque hay alguna respuesta insuficiente, inacabada, con todos los déficits que puede tener, pero forma parte de una agenda de trabajo pública. ¿Qué hacemos con la violencia en el ámbito familiar? Cuando nosotros recibimos consultas por situaciones de violencia en el ámbito laboral, son situaciones muy críticas a donde la mujer en general ya está dispuesta a dejar el trabajo porque se le hace insostenible. Y la idea es prevenir estas situaciones. ¿Qué herramientas habilitan a prevenir? ¿Cuáles son los mecanismos de protección de quienes pueden declarar como testigos, de quienes denuncian? ¿Cuáles son las responsabilidades que debería hacer el empleador? ¿Qué pasa cuando es el empleador quien comete estos hechos? ¿Cómo actuar? Una ley en este sentido sería muy útil para dar más claridad, porque si no estamos tratando de ver cómo adecuar respuestas que no fueron pensadas para estas situaciones. Y sabemos que el derecho y las instituciones de justicia fueron pensadas hace muchos cientos de años por varones para varones.
y muchas veces tratamos de adaptar esas respuestas a nuestras necesidades y otras veces lo que necesitamos son respuestas específicas. Mira, justo el gobierno hace pocos días, el Poder Ejecutivo envió al Senado para su ratificación el convenio 190 de la OIT, que es sobre violencia en el mundo del trabajo, para todos los trabajadores, mujeres, varones, pero sabiendo, tiene como una concepción que las mujeres son mayoritariamente quienes lo padecen, y ampliando este convenio lo que tiene es que amplía la mirada sobre el ámbito del trabajo, incluye también el intercambio por WhatsApp, por fuera del horario de trabajo, en las reuniones sociales vinculadas a lo laboral. Y pensaba que, bueno, la ratificación de un convenio lleva tiempo, porque una vez que Argentina tal vez se convierta en uno de los primeros países de la región que lo ratifique, pero para que entre en vigencia deberían aprobarlo otros países, hay como un procedimiento internacional. De todas formas, digo, marca una intencionalidad. Lo que sería importante tal vez es que con la ratificación del convenio no se espere a que entre en vigencia a nivel internacional para modificar las leyes que son necesarias o aprobar las que se requieran para adecuar ese marco normativo, ¿no? Que es como un estándar que se exige a los países que firman este convenio. Y pensaba también en términos de lo que es la cuarentena, de cómo el diagnóstico rápidamente lo conocimos, aumentaron las llamadas al 144, ¿no? Que es esta línea nacional de asesoramiento, que no es de denuncia, y después empezaron a implementar desde los ejecutivos cómo favorecer a través del WhatsApp ese contacto con el 144, y finalmente, bueno, hace poquitos días desde la UFEM establecieron un protocolo para facilitar la denuncia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para que se pueda aplicar también en otras jurisdicciones, en el sentido que cuando una mujer se conecta al 137 pueda tomársele la denuncia a su propio domicilio, teniendo en cuenta el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué pensás que no se está haciendo para proteger a las mujeres que hoy en cuarentena conviven con el violento, teniendo en cuenta que los delitos comunes han bajado porque no hay tanta ocupación del espacio público donde ocurren los robos, los hurtos, y sin embargo los femicidios, bueno, las estadísticas marcan, los registros, los observatorios, que no bajan? No es que han aumentado estrepitosamente, pero por lo menos se siguen manteniendo un femicidio cada 28, cada 30 horas, que es esta frecuencia tan dolorosa que sabemos tenemos desde el año 2015 y antes también, ¿no? Bueno, algo que preocupa de la violencia durante el aislamiento tiene que ver con que aumentaron las consultas, pero bajaron estrepitosamente la cantidad de denuncias. Y eso no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el país. En mi opinión personal, que no sé si es mayoritaria entre quienes trabajan en el ámbito de la justicia, esta caída en las denuncias, yo creo que no se debe tanto a obstáculos para poder denunciar y para poder comunicar. En un principio sí, pero la verdad es que se fueron ajustando las respuestas, hay distintas opciones, por supuesto que hay situaciones que pueden ser muy críticas, que llegan a ser, no sé, situaciones casi de secuestro, de que la persona no se pueda enterar cómo denunciar o no pueda tener acceso ni siquiera a un teléfono para acceder al WhatsApp. Más allá que no digo que no existan problemas para poder denunciar, creo yo que esta caída en la comunicación de las denuncias se vincula no tanto con obstáculos para el acceso a la justicia, sino con el temor por lo que sigue, por lo que viene, ¿no? Que es otro de los grandes obstáculos que encuentran las mujeres para denunciar y que tiene que ver con algún desconocimiento acerca de cuáles son las políticas públicas de asistencia. Nosotros sabemos, y este ministerio nuevo ha incorporado a muchas personas, sobre todo mujeres trans, a los que son subsidios, ¿no? Derechos de la prestación, subsidios, pero que son temporarios, que son insuficientes y que no garantizan una reinserción laboral o algún espacio para asegurarles una autonomía económica que asegure su independencia, ¿no? Su autonomía futura. Entonces creo que en una situación que ya venimos en un país con crisis económica, con índices de desocupación altamente
preocupantes, incrementados a raíz de la pandemia, con un Estado que es pobre y que está invirtiendo todos los recursos que puede, atender la situación sanitaria. Yo creo que el temor, por lo que sigo, por lo que viene, puede ser un gran obstáculo para denunciar, más que la dificultad para hacer llegar su denuncia a la justicia. Y creo que también en esto, porque no necesariamente porque no estén, pero porque no se conocen, no sabemos qué pasa, también y la preocupación, que es otro de los obstáculos, la preocupación por el agresor, no mujeres que tal vez tienen temor, decir, bueno, si yo pido la exclusión del hogar, ¿a dónde va a parar él? ¿No? Y la preocupación por el otro, que sabemos que es una dificultad, o por la presión de los familiares, de amigos, por la presión social acerca de cómo lo vas a denunciar, lo vas a dejar en la calle, ahora que estamos en una pandemia mundial, esa preocupación, y también para dejar el hogar, ¿no? Porque antes tal vez la mujer se iba con sus hijos y se iba a la casa de la hermana, de la madre, de la comadre, de alguna otra mujer que en general era quien recibía ese grupo familiar. Y no es lo mismo recibir a un grupo familiar cuando los chicos van a la escuela, las otras personas van a familiar, alguien se queda en la casa cuidándose de las tareas y hay un reparto, que estar en espacios hacinados 7 días a la semana, 24 horas del día. Entonces, digamos, esa incertidumbre acerca de lo que viene después de la denuncia, creo que en este momento es uno de los grandes obstáculos por los cuales han bajado tanto las comunicaciones institucionales. Hace unos pocos días, Luciana Pecker, amiga, colega, escribía en una de sus columnas en Infobae sobre el negacionismo, haciendo como un paralelo en lo que ha sido el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad y de lo que ha sido el Holocausto, en relación a el negacionismo de algunos personajes de la política a nivel mundial frente a la violencia machista, ¿no? Mencionaba a López Obrador en México, el presidente de México, aún viniendo de una izquierda. Y acá lo escuchamos a Bussi hijo, ¿no? Hace algunos días también, diciendo que los femicidios no existían en realidad. ¿Ves eso como, digamos, como algo que está apareciendo, la singularidad de la violencia hacia las mujeres y su expresión más extrema, los femicidios? Yo creo que eso, yo no lo tengo identificado así. No lo tengo identificado, lo que no sé si porque no existe esa percepción o por lo menos por el respeto que muestra la hipocresía a un mensaje que sabe que iba a ser fuertemente repudiado. Y eso es algo ganado, ¿no? Que tal vez sí hay algunos que lo piensan, pero que no se animan a decir en voz alta, porque saben que eso genera un rechazo, es porque hay por lo menos alguna lectura acerca de cierta incorrección en plantear ese pensamiento. Como vos decías, acá lo dice Bussi, pero después es un escándalo el que genera, entonces si hay alguien más que lo piensa, la verdad es que se cuidan de decirlo. No veo como un problema instalado, por lo menos en lo que es la gestión institucional de la violencia. Digamos, no creo que las dificultades pasan más por lo naturalizado, lo no dicho, ¿no? Digamos, son esos estereotipos que no aparecen de forma manifiesta, pero que siguen socavando y que se manifiestan con consecuencias que no siempre son fáciles de adjudicar al trato discriminatorio. Te pongo por caso, nosotros estamos en la comisión, nosotros tenemos un servicio de patrocinio de víctimas de violencia de género. Tenemos algo así como 1000 casos nuevos por año. Es decir, tenemos un caudal importante de casos. Entonces nosotros una cosa que nos preocupa mucho en este momento tiene que ver con cierta moda que se ha instalado en algunos juzgados, y es que cuando una mujer va a denunciar una situación de violencia, le hacen el informe de riesgo, advierte que hay una situación de riesgo, pide las medidas de protección, les dan las medidas de protección, pero las establecen de forma recíproca. Es decir, la mujer ve restringida su libertad como consecuencia de haber denunciado ser víctima de violencia de género. Y esto, no entendí eso, repetímelo. No lo entendí, yo lo hablaba con una catedrática de Derecho Penal, que es una feminista, Patricia Lorenzo, la conocí porque fue una de las autoras de la Ley de Aborto de España, digamos, y me decía, no lo entiendo, y no era que no lo entendía, no podía creer que era como se lo decía. Cuando las mujeres denuncian... Explica de vuelta. Cuando las mujeres denuncian una situación de violencia de género y piden medidas de protección, lo que hacen es realizar una evaluación de riesgo. Cuando hay una evaluación de riesgo que dé cuenta que está en una situación de riesgo
medio, alto, altísimo, etcétera, le llega el pedido a la justicia de familia para resolver el pedido de medidas de protección. Las medidas de protección son lo que se conocen como si fueran medidas cautelares. Quiere decir que se toman sin dar traslado a la otra parte porque hay una situación de riesgo que requiere una intervención estatal para evacuar ese riesgo, para eliminar ese riesgo. Entonces se toman medidas de protección que son las que conocemos como la exclusión del hogar del agresor, la prohibición de que se acerque a cierto radio de exclusión, 200, 300, 500 metros, que no la contacte a la mujer, es decir, son las medidas que pide la mujer para hacer cesar el riesgo en el que está, para hacer cesar la violencia. Cuando los jueces reciben este pedido, adoptan las medidas de protección, pero establecen también las medidas de protección a favor del denunciado. Entonces le dicen a la víctima que ella tampoco puede contactarlo o acercarse al hombre. Y esta o sea, hacen recíprocas el no acercamiento y el no contacto. El no contacto, sin que se haya invocado, sin que nadie lo haya pedido, y sin que se haya invocado o acreditado una situación de riesgo para el denunciado. Entonces, ¿qué pasa? Por eso te digo, acá el negacionismo pasa por ciertas resistencias a cuál va a ser el trato de una víctima de violencia de género. Equiparan a denunciado y a denunciante, a víctima y agresor en el trato jurídico y le dan la misma respuesta jurídica como si fuera un problema de la pareja. Y el problema se resuelve si se dejan de molestar los dos, para decirlo así. A ver, te hago una pregunta con respecto a esto, Raquel. La mujer se acerca y denuncia a la expareja por violencia. En estos casos donde están estas medidas recíprocas, ¿el hombre también se presenta y dice, ella me agrede, o actúan como, nada, más papistas que el Papa, diría alguien en el barrio? Claro, actúan defendiendo a un denunciado que nunca denunció violencia. Y esto no se puede denunciar, valga la redundancia, en el sentido de claro. que es evidente. Claro, nosotros hemos recurrido, estas resoluciones las hemos recurrido, y lo que pasa es que la Cámara a veces nos da la razón y otras veces tocan otras salas y nos dicen que no, que a la mujer no tiene ningún perjuicio. Si total, ella no quiere tener contacto, no tiene ningún perjuicio, entonces no hay nada para criticar. Lo que pasa es que no tiene ningún perjuicio, no es real, digamos, en primer lugar porque tiene una orden judicial. Si, por ejemplo, aparece el denunciado y ella denuncia, él bien podría decir, no, ella se acercó a mí. Y ella también puede tener una causa penal en contra por desobediencia. También puede ocurrir, como nos pasa en el caso de por lo menos 2 asistidas que trabajan en el mismo lugar. Entonces la mujer no puede entrar a su lugar de trabajo si él está dentro. Entonces no puede trabajar por haber denunciado violencia de género. Entonces, y él es gravísimo. Entonces nosotros en este momento estamos apelando. De hecho tenemos un recurso presentado esta semana para llegar a la Corte Suprema y tener un pronunciamiento de la Corte Suprema. Es difícil llegar a la Corte Suprema porque como son medidas cautelares tienen un plazo de vencimiento y las medidas suelen vencer antes de que se pronuncien los tribunales máximos. Nosotros estamos pidiendo que se pronuncie igual, porque si no nunca vamos a tener un pronunciamiento de la Corte. Y de hecho hemos tenido conversaciones hoy con representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Oficina Regional, y nos pidieron estos antecedentes porque se vieron también muy sorprendidos de que las víctimas de violencia terminen con órdenes en su contra. Uruguay, por ejemplo, lo tiene prohibido por ley, ¿no? Esto, digamos, somos un equipo grande de abogados que estamos todos muy molestos con esto, y uno de los abogados encontró, digamos, bueno, esto en algún caso hasta está prohibido legislativamente. Pero, digamos, son estas las prácticas negacionistas, no por manifestaciones de quienes nos ocupan los lugares de poder, pero tratar de forma idéntica a víctima y a victimario de una situación de violencia de género es una forma de negar la violencia de género. Sí, pensaba en lo que ocurría antes en relación a las mediaciones, ¿no? Que de alguna forma lo que hacía era poner a la misma altura, y en esta cuestión como este paraguas del problema de la pareja, tiene que venir alguien de afuera a mediar para que se solucione esto, sí, ¿no? Y para resolver un problema de ellos, ¿no? Porque se sigue tratando por igual como si ambos tuvieran igual responsabilidad. En algunos casos nos dijeron, no lo hacemos para protegerlo a él, lo hacemos para proteger a la mujer, porque para evitar la tentación de que vuelva. Pero lo hacen bajo amenaza de derecho penal, lo que es lo que se llama Patricia Laurenzo un paternalismo punitivo e inaceptable en nuestro modelo constitucional. Nosotros no podemos proteger a las personas en contra de su voluntad y con amenaza de uso del derecho penal.
Digamos, no es una respuesta que tenga cabida en nuestro marco constitucional, ¿no? Es proteger a las personas de sí mismas cuando son personas adultas, mayores, y también tiene fundamento en un estereotipo acerca de las mujeres. Necesitamos que nos protejan de nosotras mismas, somos débiles, siempre necesitamos la intervención del Estado para poder cortar los vínculos violentos, sin ningún análisis del caso y de las situaciones concretas y particulares, digamos, más allá de cuál sea el interés, si sea proteger al hombre o si sea proteger a la mujer. Lo cierto es que son medidas restrictivas de libertades individuales que no tienen ningún fundamento normativo y que tienen un claro anclaje en estereotipos de género que lo que hacen es eso, ¿no? ¿Cuál es el negacionismo? Bueno, al final del día tratan por igual a víctima y a victimario, como si no hubiera una situación de desigualdad estructural atrás de esa denuncia. Tremendo lo que contás, la verdad que me sorprende porque, bueno, habíamos empezado esta charla un poco señalando los avances, ¿no? Lo que hemos avanzado en estos 5 años desde el primer Ni Una Menos, en la visibilización de la problemática, creo que también muchas mujeres en su subjetividad tomaron conciencia y los umbrales de aguantar estas situaciones han bajado considerablemente, se sabe a dónde denunciar, las respuestas institucionales han mejorado, aunque seguramente siempre son insuficientes, y como vos bien decías, está el después. Creo que hoy hay que pensar mucho en qué se le ofrece, qué se le puede ofrecer a las mujeres, a las mujeres trans también, en el después, que se animan a salir de ese círculo de violencia en términos de respuestas del Estado para cobijarlas cuando tal vez no tienen un sustento, sobre todo, o acceso a vivienda digna, etcétera. Y de pronto estamos terminando esta charla y aparece como digamos, esto que ustedes vienen observando, que podríamos decir que es un retroceso o un negacionismo desde lo sutil de marcar estas desigualdades por las cuales ocurren justamente la violencia machista, ¿no? Que tiene que ver con esta desigualdad histórica de las mujeres y otras identidades feminizadas en la sociedad. Y uno dice, wow, avanzamos, y de pronto aparecen por los zócalos, ¿no? Por ahí, por atrás, vuelven a aparecer estas conductas. Y me parece que, claro, aparece con más claridad todavía la necesidad de estas capacitaciones obligatorias de fondo, de largo plazo, de largo aliento, que no se queden con una charlita de 40 minutos o un cursito que te permita poner en tu currículum que tenés cierta especialización en género, sino que tiene que ver con entender realmente el fondo de lo que es esta problemática, ¿no? Que no es un problema de pareja, así como se entendió que no era un crimen pasional, y que tiene que ver con esta desigualdad en los vínculos, ¿no? Atravesados por la violencia machista. Yo creo que estamos en horario, ¿no? Que en 2 minutos nos echan del aire, dirían, en la tele. ¿Te fuiste? No, estoy acá, pero así que vamos cerrando. Sí, yo creo que y es mejor despedirse antes que nos echen. Despidámonos y que con este llamado tuyo, ¿no? Todavía nos falta mucho y lo que falta es más conocimiento, más difusión y más formación en temas de género. Y yo creo que sí, ese es el camino también para lograr los cambios más estructurales. Así que bueno, tenemos asegurado trabajo por varios años más, Mariana. Bueno, un beso grande, y a todas y a todos que nos siguieron del otro lado. Un placer, como siempre, hablar con vos, y se aprende mucho. Así que vamos a hacer algunas notas en relación en el diario sobre esto, ¿no? Sobre estas prácticas que aparecen más sutilmente en los expedientes y en las causas judiciales.